Amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes una vez más. Permite el Señor en su misericordia que en este día todos y cada uno de ustedes hayan tenido paz de parte del Señor y que al final de cuentas pues el Señor sea glorificándose en la vida de nosotros. Amén. Así que le damos gracias a Dios. Parece que todo está bien por acá. Esperemos en el Señor que no tengamos ningún contratiempo como las semanas pasadas, sino que todo sea mejor para la gloria de Dios. Amén. Así que gracias le damos al Señor por un día más. Es un privilegio, un gozo, una alegría de poder estar con ustedes en esta tarde. Amén. Así que en el tema de hoy vamos a tratar, recuerde que estamos todavía en el libro de Juan, capítulo 5. Vamos a tratar en este caso el versículo 21 bajo el título El dador de la vida. Así que permita el Señor en su misericordia que en esta noche, a través de esta clase o en este día, dependiendo la hora que lo vean, que el Señor sea glorificándose en su vida, sobre todo ayudándonos a entender que en Él tenemos la vida todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que vámonos a la lectura bíblica, la cual encontramos en Juan capítulo 21, lo cual dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a inclinar nuestro rostro orando al Señor, pidiéndole que nos ayude en esta noche, que nos hable a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, aún a nuestro subconsciente, y nos ayude a entender y a comprender su palabra, y sobre todas las cosas que todos y cada uno de nosotros podamos salir alegres, contentos, sabiendo que el Señor siempre busca cómo tratar en la vida de nosotros de una manera o de otra, y que va a afectar incluso nuestra vida de manera positiva para la gloria de Dios a través de su palabra, a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Así que inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Permita en tu misericordia, Señor, que en esta noche nosotros podamos ser edificados por ti, Señor, que podamos ser enseñados por ti, que podamos ser enriquecidos espiritualmente por ti, Señor, y para la gloria de tu nombre. Ayúdanos que en esta noche, Señor, tu paz venga sobre nuestras vidas, Señor, especialmente sobre aquellos que han vivido abrumados, Señor, el día de hoy, quienes han tenido noticias negativas, noticias, Señor, que han perturbado su mente. Permita en tu misericordia que tu paz repose sobre ellos, aún los que tenemos obligaciones, Señor Santo de Israel, y que estemos abrumados por ellos. Permite que lo podamos poner al lado, Señor, y que podamos tener nuestro entero ser en tu palabra, en tu enseñanza en este día. Cólmanos de tu bien, Señor, para la gloria de tu nombre. Y ayúdanos, Señor, a glorificarte en todas las cosas que tú haces para nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Tú te mereces toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la clase de hoy en día. Permite el Señor que el día de hoy sea un día de regocijo a través de lo que vamos a aprender y comprender de la palabra del Señor en esta noche. Amén. Como les dije, el tema de hoy es el dador de la vida, y nosotros lo encontramos en el libro de Juan capítulo 5 versículo 21. Como lo habíamos mencionado en otras clases, cada vez que entremos a un bloque de versículos donde venga su título encima, en este caso el título viene la autoridad del Hijo de Dios, pues en la primera clase vamos a leer todos los versículos, pero de ahí en adelante solo leeremos los versículos en los que nos estaremos enfocando. Amén. Así que esta es la segunda clase en el día de hoy. Así que vamos a poner esto por un ladito. Gracias al Señor veo que todo está trabajando bien en Facebook, y vamos a acomodarnos con los escritos que tenemos hoy en día. Así que gracias al Señor por una oportunidad más. Así que en esta tarde nos encontramos en esta clase todavía con Jesucristo hablando con aquellos judíos. Recordemos que todo inició en las clases pasadas donde hablamos acerca de aquel paralítico de Betesda, donde Jesucristo había subido a Jerusalén a celebrar una de las fiestas, y nos encontramos que él se topa con una persona al llegar a Jerusalén.
en ese estanque que se llama Bethesda. Él, al ver, dice la escritura, el tiempo que él tenía, obviamente, movido a misericordia, se acercó a él y le dijo, le preguntó si quería ser sano. Este le contesta, ¿no? Que no había nadie en que le echara una mano, y al final de cuentas Jesucristo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al levantarse este hombre, encontramos que los ciertos judíos se encontraron con este hombre rompiendo las leyes del Señor, porque era día sábado, no se podía llevar ningún instrumento, no se podía trabajar, no se podía hacer absolutamente nada. Y al final de cuentas, él queriendo librar su vida, pues les dice, mira, el que me sanó, yo estaba enfermo, tirado, después de tanto tiempo, ahí estaba esperando que se moviera el agua, y al final de cuentas vino uno y me sanó, y él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. O sea que en otras palabras le dio, si pudiéramos decir, la autoridad para que él pudiera carriar con él ese instrumento que estaba prohibido en el séptimo día, ¿no? Que era el día de descanso del Señor. De ahí ellos le preguntan quién fue. Él no haya cómo responderles porque Jesucristo se había ido de la gente. Pero más adelante vemos que Cristo se lo encuentra en la fiesta, ¿no? De ahí es cuando Jesús le llama la atención y le dice, mira, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Y entonces él corre donde están los judíos y finalmente les explica y les dice, mira, Jesús es el hombre que me sanó y obviamente él es el mismo que me dijo que podía llevar mi lecho en el día de reposo, ¿no? De ahí es cuando se topan los judíos con Jesucristo, le hacen una llamada de atención, en este caso por haber quebrantado las leyes del Señor, que en el día de reposo no se podía hacer absolutamente nada. Y él les contesta, miren, mi padre hasta esta hora trabaja y yo trabajo. De ahí que vemos que los judíos lo toman a peor todavía porque no solamente había quebrantado el día de reposo, sino que todavía Jesucristo para ellos se estaba haciendo igual a Dios. Y no solamente querían llamarle la atención, dice la Biblia, sino que al final de cuentas querían matarlo, ¿no? Y todavía entre esa plática encontramos, ¿no?, la clase pasada, en este caso cuando hablamos de padre a hijo, y ahí encontramos en este caso en particular Jesucristo todavía conversando en toda esta parte, en todo este bloque de versículos que vamos a hablar, no solamente hoy, que es la segunda clase, sino que todavía nos quedan dos clases más, si no mal recuerdo, ¿no? Pero todavía encontramos a Jesucristo hablando con estos hombres que querían matarle, ¿no? Recordemos que al final hablamos que Jesucristo les dijo que esto que acababa de hacer, el milagro sobre este paralítico, no era nada comparado a lo que ellos verían más adelante y que eso incluso les serviría a ellos de prueba para entender y comprender que Jesucristo verdaderamente era tanto el Hijo de Dios como Dios, ¿no? O sea, sabemos que Jesucristo se presenta ante ellos como el Hijo de Dios, pero que ahora en este caso en particular se va a presentar que también es paralelo al poder de Dios, o sea, que tiene el mismo poder que Dios, ¿no? Pero como les decía, en la clase pasada hablamos que les dijo, lo que viene es más grande a tal grado de que se van a maravillar. En otras palabras, se van a asombrar de lo que verán después. O sea que lo demás también sería de prueba de que Él era el Hijo de Dios y de que Él era el Cristo, el enviado, y que al final de cuentas, pues Él mismo también era Dios, ¿no? Como dice al principio en el capítulo 1 de este libro de Juan. Pero como les digo, ahora vemos a Jesucristo, en este caso en particular, haciéndoles entender que Él es comparable con Dios, porque Él es Dios mismo también, como decía la Escritura en el Antiguo Testamento, que Él era Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, en otras palabras, Dios en carne, encarnado, ¿no? Como lo vemos a través de la Escritura. Ahora mismo nosotros podemos darnos cuenta que hasta este momento Jesucristo empieza un debate con ellos que al final de cuentas va a ser demostrable a través de la Escritura. Que no solamente eso le sería incluso de prueba de que Él era enviado o el Hijo de Dios, el Cristo, sino que
al final de cuentas, él mismo con su propia vida, con su propia mente, muerte, perdón, y su propia resurrección, era más que prueba para que ellos entendieran que era el Hijo de Dios. Pero como podemos ver, ellos al final de cuentas, de alguna forma u otra, pues terminaron, ¿no?, por decidir no aceptarlo como Dios. Al fin, porque ellos se excusaban, ¿no?, diciendo que el Cristo cuando viniera no lo conocerían, mas sin embargo de Jesús decían que él era el hijo del carpintero, que él era el hijo de María, mencionaron a sus 4 hermanos y a sus hermanas, o sea, en este caso sus medios hermanos, pero que al final de cuentas, de acuerdo a lo que nosotros conocemos en la Biblia, se descubre pues que verdaderamente no lo conocieron, porque como dice el apóstol del Señor, si lo hubieran conocido, no le hubieran crucificado. O sea que podemos ver que al Cristo verdaderamente nunca lo conocieron, ¿no? Así que en el versículo que vamos a meditar hoy es el mismo que leímos, el cual dice, porque como el Padre levanta a los muertos con su poder, por supuesto, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, Cristo les muestra que no solamente Él es el Hijo de Dios, sino que su poder es comparable con el poder de Dios, como podemos ver aquí en estos versículos. Ahora bien, esto era comprobable a la luz de las Escrituras. Nosotros podemos ver a través de la Biblia que, por supuesto, estos hombres no se pusieron a pensar en aquellos momentos. Hoy, porque hacemos estudio de la palabra del Señor y conocemos en este caso en particular lo que la Biblia nos habla, descubrimos, ¿no?, que al final de cuentas ellos tenían la oportunidad de poder conocer a Cristo a través de la escritura del Antiguo Testamento. Como les digo, en ese momento su mente estaba cautivada por la ira, el enojo, por esa maldad que les impedía reconocer a Cristo, y al final de cuentas terminaron posiblemente por optar y no leer la Escritura. Pero nosotros a través de la Escritura podemos comprobar que lo que les dijo Cristo no era nada más que la verdad. Y nosotros podemos verlos en este caso en particular, para empezar, a través de las personas. Quisiera aclarar que queremos excluir, por supuesto, lo más obvio, ¿no? Queremos excluir a Moisés, porque Moisés es el que narra el diseño de la creación de Dios a través del Señor, y él nos narra, ¿no?, que el Señor del polvo de la tierra hizo al ser humano, sopló en su nariz aliento de vida y vino a convertirse en alma viviente, ¿no? Eso era más que claro, más que obvio, pues, e incluso hasta para estos hombres, ¿no?, que quisieran negar el poder de Dios. Pero vamos a hablar más adelante, vamos a tomar solamente un par de ejemplos para referirnos a ello, al poder de Dios como poder para dar vida, y en este caso nos vamos a referir a Ana, la cual encontramos, perdón, aquí está, a Ana. Recordemos que Ana era aquella, si pudiéramos decirlo así, contrincante de Penina. Acuérdense que su esposo tenía a ambas como mujer, pero la otra afligía a Ana porque no tenía hijos, no podía tener hijos, ¿no? Y para aquellos tiempos pues era una vergüenza, ¿no? A tal grado de que Ana vino a la casa del Señor, derramó su alma, como dijo ella. Elí la tomó por borracha, pero ella le decía que ella clamaba al Señor de lo profundo de su ser, ¿no? Y ella clamaba por un hijo y le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y de ahí vemos que salió Samuel, ¿no? Aquel pequeñito que fue tremendamente usado por el Señor aún desde su juventud, de su pequeñez, cuando Dios lo usó, lo habló, lo llamó y le habló incluso a Elí a través de él, ¿no? Pero cuando ya ella, regresando atrás, cuando ella tiene a ese hijo, ¿no? Llega el tiempo de destetarlo, trae su ofrenda a Dios, trae al hijo con Elí, para que sea en este caso instruido por Elí, para que éste sirviera enteramente y completamente a Dios. Pues ahí ella trae sus ofrendas y se regocija delante del Señor y trae un canto. Y ahí dentro de ese cántico, pues ella habla en esa expresión, en el capítulo 2 de 1 de Samuel, versículo 6, ella dice,
Jehová mata y él da vida. Él hace descender del Seol y hace subir. O sea que Ana, teniendo esa experiencia de que Dios le había dado la oportunidad de tener un hijo, da a conocer a las personas de sus entornos que es Dios el dador de la vida. Ella no aclamó a ningún hombre, no aclamó a ninguna otra persona, en este caso en particular a su marido, que le pudiese reclamar si pudiera ser así, como en los casos de los padres, ¿no? De los patriarcas, como si no mal recuerdo, creo que Rebeca le reclama a Isaac, y si no recuerdo exactamente, pero me parece que también una de las esposas le reclama a Jacob, ¿no? Pero aquí no vemos eso, no vemos a Ana reclamándole a su esposo, sino más bien clamando al Señor por misericordia para que le dé a su hijo, y fue Dios quien la oyó, y al final de cuentas ella declara en sus palabras que es Dios, Jehová, el que da vida. Ahora, en este caso en particular, lo vemos incluso a través de otro siervo del Señor, si pudiéramos decirlo así, porque Dios es el que quita y pone reyes. Lo vemos en este caso en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, versículo 7. Y en este caso estamos hablando del caso de Naamán, aquel siervo del rey sirio, que este hombre era un hombre valeroso, un hombre muy importante, muy estimado de su rey, que al final de cuentas en una de esas momentos en que iban a Jerusalén, a Israel, perdón, a atacarlos, les tomaban cautivo a las personas, y llegó un momento donde se llevaron cautivo a una joven, a una muchacha que terminó siendo la sierva de la esposa de este Naamán. Al final de cuentas, Naamán era un hombre leproso, y esta muchacha, obviamente usado por el Señor para que el nombre del Señor sea glorificado, le dice a su ama, si mi amo, su esposo, fuera a Jerusalén y fuera a tal profeta, sabemos que era Eliseo, dice, el profeta lo sanaría a él. Ella le hizo saber estas palabras a su esposo, y su esposo va ante su rey y le dice, rey, así ha dicho la criada de mi esposa, que hay un tal fulano de tal allá en Jerusalén que puede sanarme. Él hace una carta, se la envía al rey de Jerusalén, que no le fue de mucho agrado, por supuesto, y viene y se la trae a este rey. Cuando el rey lee esa carta, pues obviamente se frustra porque cree que el rey sirio quiere causarle alguna excusa para meterse en problemas con él, ¿no? Y como dice así en el versículo 7, en este caso, el rey recibe esta carta, el rey de Israel, y dice, luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí y a que sane a un hombre de su lepra? O sea, en esa desgarradura de vestidura, ¿no? En su enojo, en su ira, él declara con sus labios diciendo, soy yo Dios que mate y que dé vida. O sea, él declara con sus propios labios que el único que tiene poder y la autoridad para quitar y dar la vida era Dios mismo. O sea, en la escritura nosotros podemos ver que el Señor utiliza a los narradores o incluso a los escritores, perdón, para hacerle saber a la humanidad, o en este caso a las personas en sus entornos en aquellos tiempos, pero hoy en día nos lo dice a la humanidad entera, que Dios es el único que tiene el poder para dar la vida y para quitarla. Les digo, solamente queremos tomar un par de ejemplos para seguir compartiendo incluso las pruebas que Dios da para hacerle entender a la gente que Él es el único que tiene poder para dar y para quitar la vida, ¿no? En este caso en particular vamos a referirnos a, perdón, a Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 24, donde se habla de Elías y la viuda de Sarepta, ¿no?
cuando Elías profetiza que vendría la sequía y el Señor lo manda a la casa de esa viuda para que él sea alimentado por ella, y de ahí Dios hacer un milagro con el aceite y con la harina, a tal grado que pasarían esos tiempos de hambruna con alimento en casa para la gloria de Dios. Pero como les digo, Elías fue enviado por Dios hacia esta persona y ahí vamos a ver cómo Dios muestra su poder sobre la vida y la muerte. Y dice así: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová, escúchelo bien, clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y dijo Elías: mira, tu hijo vive. O sea, aquí que vemos cómo el Señor demuestra a través de la Escritura que verdaderamente, como dice Cristo, que como el Padre levanta a los muertos y le da vida, pues en este caso en particular, Dios da una muestra, un detalle que los personajes que estaban con Cristo en aquellos momentos podían verificar verdaderamente que el Padre era el que tenía el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y este es uno de los casos. Vamos a ver un segundo caso, en este caso en particular, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 37. En este caso vamos a referirnos al caso de esta sulamita, que hay un momento en que ella le habla a su esposo y le dice: mira, este hombre que va y viene por ahí, que pasa, que viene a nuestra casa, se ve que es un hombre de Dios. Hagámosle, en nuestras palabras, hagámosle un cuartito, pongámosle mesa, pongámosle silla, cómodo, para que cuando pase por aquí se quede con nosotros. Entonces ellos le construyen ese cuarto a Eliseo. Y al final de cuentas, mientras Eliseo ya está posando en ese lugar, dice la palabra del Señor que él le habló a la mujer y le dijo que ella tendría un hijo. Esta mujer, no dice la escritura que era una anciana, pero se ve que era una persona de edad que al final de cuentas no tenía hijos, y ella le dijo: no se burle usted de mí. Entonces él sabía que las palabras que habían salido de su boca venían del Señor, y al final de cuentas se cumpliría lo que él le había dicho a esta mujer. Pues al final de cuentas, al paso del tiempo, quedó embarazada, tuvo el hijo creció, pasaron los años, resulta que en una ocasión el hijo va y visita a su padre a donde está, y al final de cuentas el niño se enferma, se lo mandan a su madre, y ahí se encuentra que su madre tiene al niño en sus brazos y al poco tiempo muere en sus brazos. Pues de ahí viene la escritura diciendo del versículo 32 en adelante, dice: y venido Eliseo a la casa, porque la mujer fue en busca de Eliseo después de que ella había muerto su hijo en sus propios brazos, y dice: y aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró las puertas tras ambos. En este caso estaba el siervo de Eliseo y estaba la señora madre del niño. Entró al cuarto y lo cerró. Dice: y oró a Jehová. Nótese que la escritura nos narra y nos dice que las cosas que suceden, como milagros tan grandes como estos, no nos dice que el hombre los hizo de sí solo, sino que nos dice que al final de cuentas ellos oran, claman al Señor,
Y el Señor hace milagros, independientemente del milagro que sea, siempre se confirma en las palabras de aquel siervo del Señor, con los hechos de que verdaderamente están sirviendo a Dios y es Dios quien hace el milagro, como vamos a ver en una ocasión después de esto, como Dios a través incluso de algo espectacular que no quiero adelantárselo, Dios hace los milagros aun cuando ellos están en una situación donde no pueden hablar ya más. Pero continúo diciendo, y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Y entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Dice, así que ella entró, se echó sobre sus pies, se inclinó a tierra y después tomó su hijo y salió. En otras palabras, en este caso, Eliseo le entrega al niño con vida a su madre después de que él había muerto, porque ella incluso había ido a buscar a Eliseo y le había dicho, no te dije que no te burlaras de mí. Y él entendió que su hijo había muerto, ¿no? Entendió que estaba en grande tribulación y envía a su siervo para que vaya y ponga su báculo sobre él, pero como sabemos, Jesse no era una persona honesta, justa, recta delante del Señor, sino que había mal en su corazón, pues al final de cuentas el Señor no obró, sino que Eliseo mismo tuvo que descender a la casa. Y ahí vemos, ¿no?, que al final de cuentas Eliseo le entrega el niño en los brazos de su madre, ¿no? Pero hay otro evento espectacular que yo les estaba mencionando, por poco me adelanto, es que me emociono y quiero compartirle todas las cosas y dárselas de lleno, pero es que es emocionante, es rico, es edificante, es un deleite estudiar la palabra del Señor y descubrir todas estas maravillas, ¿no? Y ustedes lo van a ver ahora mismo. Tenemos un caso más donde Dios mismo hace el milagro de resucitar muertos aún cuando Eliseo ya estaba muerto. Sabemos que primero mencionamos el caso de Elías. Elías tenía como siervo a Eliseo, luego vemos a Eliseo obrando en este caso en particular, pero aún después de la muerte vemos que Dios hace un milagro espectacular. No es el hombre, eso es lo que queremos que entiendan, que no es el hombre el que hace el milagro, es que Dios usa al hombre para hacer ese milagro y glorificar su nombre entre todas las naciones, ¿no? Y en este caso en particular vamos a referirnos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 13, versículos 20 al 21, lo cual nos habla acerca de la profecía final y de la muerte de Eliseo. El versículo 20 dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, o sea, pasó el tiempo, entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, o sea que parece ser que había un velorio, si pudiéramos decirlo así, no entre comillas, habían traído a este hombre ya para sepultarlo, o sea, ya habían estado con él, lo traían para sepultarlo, y al momento en que llegan al lugar de sepulcro, se encuentran a una banda de personas que venían bien armadas para querer combatir, me imagino, con Israel. Y en el momento, estas personas que llevaban ese muerto, pues se asustan, ¿no? Se sorprenden de ver estos hombres que venían y se asustan. Y continuemos leyendo. Y dice, al ver esta banda, súbitamente, por supuesto, vieron a esta banda armada. Dice, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. O sea que del susto no llegaron a poner suavemente al muerto, o sea, no le dieron su respectiva sepultura, sino que lo tiran, como decía mi mamá, lo dan honda a la tumba
y salen, por supuesto, ¿no? Huyendo a esconderse, ¿no? O sea, vienen, lo tiran y cae en el sepulcro de Eliseo. Pero lo impresionante, lo maravilloso es lo que viene después, el cual dice en las letras naranjas: y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, perdón, revivió y se levantó sobre sus pies. Y digo yo, ¿acaso no es maravilloso ese milagro que Dios hizo con ese muerto? Que quién sabe, solamente Dios sabe si ese hombre cuál sería el destino final después de haber partido esta vida. Y que Dios todavía en su misericordia, en el último instante, ya después de muerto, en el último instante, permite que este hombre toque el cuerpo, más bien su cuerpo con los huesos de Eliseo, y entonces él vuelve a la vida. Digo yo, gracias a Dios por sus maravillas que están plasmadas en la Biblia y que al final de cuentas son un enriquecimiento para nuestra vida espiritual propia. Porque nosotros podemos ver que en la Biblia no solamente el Señor tiene el poder para dar la vida y quitarla en el Antiguo Testamento, sino que ahora vemos a nuestro Señor Jesucristo hablando con sus propias palabras de que Él verdaderamente también tiene poder para dar vida. Y dice así el versículo que estudiamos hoy: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Y así podemos ver en este caso en particular que Dios quiso darle vida a este muerto aún a través de los huesos de uno de sus siervos. Ahora bien, quisiéramos hablar que en cuanto a que Cristo tiene poder para dar vida, así como el Padre, vamos a ver en las próximas clases que su aplicación no culmina, no termina en la vida física, sino que culmina en la vida espiritual, la cual vamos a hablarlo en las próximas clases. No quisiera adelantarme a ello, ¿no? Pero que les digo, al final de cuentas, vamos a poder ver que Jesucristo mismo habla con sus propios labios, no utiliza a nadie más, sino que él mismo da testimonio de que así como el Padre tenía ese poder para darle vida a los muertos, y ya vimos 3 casos donde el Señor había revivido a los muertos, pues Él también tenía ese poder para revivir a los muertos. Y nosotros tenemos en este caso en particular, perdón, un par de versículos que queremos compartir con ustedes, ¿no? En este caso vamos a hablar de Lucas capítulo 7, versículos 11 al 15, donde estamos hablando que nuestro Señor Jesucristo se topa con la viuda de aquel lugar que se llamaba Naín. Y dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. O sea, como nosotros podemos ver en la escritura, Jesucristo no solamente dice, como decimos nosotros en nuestro rancho, de labios para afuera, que Él también tiene poder para dar vida y que Él decide a quién dárselo, pues aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo tomando la decisión de darle la vida a ese hijo único de aquella viuda, porque Él sabía y entendía que como hijo único era el único sustento que tenía esa mujer, y sabía que al perder a su hijo no había nadie en que le pudiera ayudar, nadie en que la pudiera sustentar, nadie en que le pudiera brindar, como decimos en nuestro rancho, un plato de comida del día al día. Posiblemente le podían dar uno por aquí, uno por allá, pero no como el tener a su hijo, el cual trabajaría, por supuesto, para tener esos alimentos como nosotros lo tenemos hoy en día 3 veces al día.
al ver él la frustración, la angustia, el dolor, no solamente, por supuesto, no de que no tenía sustento, sino más bien el dolor de perder a su único hijo. Me imagino el único recuerdo que tenía de su esposo, la única alegría, el único gozo que tuvo, por en este caso en particular, al darse cuenta que han procreado vida a través de ese hijo, gracias por supuesto al amor y a la misericordia de Dios, ¿no? Pero que era lo único que tenía, lo único, al único que podía compartirle ese amor genuino, sincero, cercano de padre a hijo, pues se le había escapado de sus manos, ¿no? Y Cristo al ver eso, al verlo en el corazón de ella, mira ese dolor de la mujer y le dice, no llores. Y viene teniendo compasión con ella, para el féretro, toca, le llama al muchacho y el muchacho se levanta hablando. O sea que Cristo no solamente de labios para afuera dijo que tenía poder para dar vida y que él escogía a quien daba la vida, sino que lo demuestra con hechos al resucitar primeramente, en este caso, al hijo de la viuda de Naín. Pero eso no termina ahí, también tenemos otros ejemplos donde nos muestra el Señor que Él sabe perfectamente de lo que está hablando y que en este caso en particular sería más que prueba para aquellos que en este caso querían matarle, ¿no? De que Él era verdaderamente el Hijo de Dios y que tenía poder incluso para dar vida y que Él escogía a quien se lo daba, ¿no? En este caso vamos a hablar de la hija de Jairo. Obviamente el título que aparece ahí dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, pero no vamos a tocar el asunto de la mujer, sino solamente del caso de la hija de Jairo. Jairo, como nosotros podemos verlo aquí, dice así, perdón, la escritura dice así, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que estaba muriendo. Notemos en este caso en particular que a pesar de que no iba a quedar viuda Jairo, sí estábamos hablando de la única hija. Y si de por sí un hombre, una mujer, madre o padre, ser humano en esta tierra que tiene un solo hijo, que tiene hijos, perdón, daría su vida por ellos, imagínense en este caso cómo estaría el corazón de Jairo, que era la única hija que tenía y que estaba a punto de morir. Pues él, al final de cuentas, como podemos decir entre comillas, sabemos que él terminó creyendo en el Señor, que él tenía el poder para dar la vida, va donde él y lo llama para que venga a su casa y pudiera sanar a su hija. Pero nosotros podemos ver en la escritura, si pudiéramos decirlo así, que Jairo llega, entre comillas, un poco tarde. ¿Por qué? Porque al final de cuentas resulta un caso catastrófico que solamente el Señor puede arreglar. El cual dice así, y estaba hablando aún, en este caso estamos hablando de Cristo, hablando con aquella mujer que tenía el flujo de sangre, y dice, estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, en este caso vino uno de la casa de Jairo a decirle las siguientes palabras, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Así que estas personas sabían y conocían perfectamente que la niña ya había muerto completamente. Entonces, al escuchar a Jesucristo que estaba dormida, pues estas personas que supuestamente estaban acompañando a los familiares, a Jairo y a su esposa, por el dolor de su hija, terminaron burlándose de Jesucristo.
Continúo. Mas él, el versículo 54, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Como decía en otra parte de la escritura, cuando él le dijo, Talita Kumi. Permítame un segundo. Ahí está. Dice, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Como podemos ver, la misma escritura nos dice que el espíritu de aquella niña ya no estaba ahí, ya se había ido. Pero al final de cuentas, al llamarle al Señor, ese espíritu vuelve al cuerpo y ella se reincorpora y se levanta y se la entrega a sus padres. La Biblia nos narra perfectamente que Jesucristo también tiene en paralelo al poder de Dios, que Él es Dios mismo, y como dice la Escritura, Él es el creador de todas las cosas, como dice el capítulo 1 del libro de Juan. Pero en este caso hemos visto dos casos donde Jesús le ha demostrado o le demuestra más adelante, porque le dice, lo van a ver qué cosas más grandes que sanar a este paralítico van a suceder y los voy a hacer yo, porque yo soy Dios, soy el Hijo de Dios y también tengo en paralelo, en este caso, el poder de Dios, ¿no? Y al final de cuentas, estos dos casos nos muestran cómo Cristo les demuestra luego al pasar del tiempo de que verdaderamente era Dios. Pero hay un caso espectacular para mí, o sea, un caso extraordinario donde Jesucristo no solamente se limita a levantar los muertos en el momento en que yacen todavía entre los familiares, entre las personas, sino que él todavía hay un momento específico donde deja pasar el tiempo donde la esperanza del ser humano no existe más, donde ellos saben y determinan de ahí no se levanta porque no se levanta. Pero Jesucristo osó de tomar el tiempo para mostrar este milagro espectacular de que verdaderamente el poder de Dios de resucitar a los muertos va más allá de lo que el ser humano pudiera imaginarse. Y en este caso estamos hablando de su mejor amigo Lázaro, ¿no? Cuando en este caso en particular Lázaro muere, le mandan decir a él que ya había muerto, ya tenía en este caso en particular tiempo entre ellos. Jesús toma el tiempo, le dice a sus discípulos, le dice, Lázaro está durmiendo. Pensaban que Lázaro estaba enfermo, como nosotros, ¿no? Nos enfermamos de fiebre, de gripa, tomamos nuestro jarabito, un tecito, incluso hoy en día un medicamento, una medicina, una pastilla, nos echamos a acostar y horas después o a veces hasta el día después nos levantamos ya recuperados. Pues así mismo estos discípulos de Jesús, cuando él le dice Lázaro duerme, ellos piensan que era del dormir, del reposar, y dicen, bueno, si duerme, sanará. En otras palabras, como dicen los doctores, échate a descansar, tírate en tu cama, ponte en reposo para que las defensas de tu cuerpo se recuperen y te levantes con fortaleza, más sano al día siguiente. Pues ellos creyeron lo mismo y le dijeron a Jesús, bueno, pues entonces si duerme, se va a poner mejor. Y entonces Cristo les aclara y les dice, Lázaro ha muerto. O sea, literalmente Lázaro estaba muerto, pero ellos no lo habían entendido así. Entonces vemos en este caso en particular que Jesús se toma sus buenos días para que pase el tiempo y al final de cuentas demostrar el poder, no precisamente para hacerse él notar ante las personas orgullosamente, sino más bien para que las personas entendieran de que él era el que Dios había enviado, en este caso, tanto para la salvación de Israel como para la salvación de la humanidad entera. Y dice así Juan capítulo 11, versículo 17, y ahí me voy a saltar hasta el versículo 23 hasta el 27. Dice así, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Jesús le dijo, o sea, brincándonos los versículos, versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pero Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección
en el día postrero. O sea, Marta estaba pensando en la resurrección, no de ese instante, no de ese momento. Sabían que Jesús tenía el poder para sanar a su hermano, pero no entendían que Jesucristo tenía poder para resucitar de los muertos. Así haya pasado el tiempo que haya pasado, ¿no? El tiempo donde las personas dicen, este no se levanta más, ¿no? Porque Marta le decía, si hubieras estado con nosotros, mi hermano no hubiera muerto. Y es interesante porque son las mismas palabras con que la recibe María, la hermana de Marta y hermana de Lázaro, los mejores amigos o muy buenos amigos de Jesucristo, que les dice también, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera perecido. Pero Jesucristo estaba hablando de algo más allá que a ellos verdaderamente los sorprendería, como él se los dijo en la clase pasada. Les dijo, lo que viene después les va a maravillar, para demostrarles así que yo soy Dios y que así como Dios levanta a los muertos y les da vida a los que Él quiere, yo también levanto a los muertos y le doy vida a los que yo quiero, y no solo a los que yo quiero, sino en el momento en el que yo quiero. Y en este caso fue un momento de verdad de asombro ante la humanidad por lo que Jesucristo hizo con Lázaro, ¿no? Y continúo leyendo. El versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Dice, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Estos versículos, incluyendo con el anterior en el cual le dice, sí, yo sé que resucitará en el día postrero, o sea, en el día futuro, nos habla de esa vida que yo les digo, no la vida física, sino la vida espiritual, de la cual se va a mencionar en la siguiente clase. Pero desde aquí ya María está dando a notar, o dándonos en este caso Dios, a saber que no solamente se trata de la vida física, sino que de la vida espiritual, que tanto es aplicada en este caso a las personas que han muerto, las que están hoy en día con vida y por supuesto las que nacerán en un futuro, ¿no? Y en este caso en particular continuamos leyendo ya del versículo 38 en adelante, donde nos habla directamente ya de la resurrección de Lázaro, y dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, y era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Jesús le dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Podemos ver esta contradicción en Marta, porque acababa de decir que sí, ella creía que Jesús era el Hijo de Dios, en este caso, pero ahora le dice, Señor, ya huele, es de 4 días. O sea, ya no hay manera de que lo resucite. Ya no hay manera de que él se levante de ahí. Las esperanzas de ellos se habían esfumado, porque ya habían pasado 4 días. Ya para aquel entonces las personas entendían que no habría absolutamente nada que pudiera resucitar esas personas que habían muerto después de los 4 días, ¿no? Y en este caso, Marta, contradiciéndose a sí misma, le hace ver a Jesús como si no lo supiera, de que él ya tenía muchísimo tiempo muerto. Entonces él le dijo en el versículo 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y les dijo, desatadle y dejadle ir.
Jesucristo verdaderamente les dio un asombro a esta multitud de gente, que es posible que entre ellos se encontraban estos judíos que le hacían un reclamo, en este caso en particular en la clase que estamos llevando hoy. Pero en aquellos tiempos era un rotundo asombro para ellos y entender, como él mismo dijo, para que ellos comprendan, entiendan, sepan, determinen de que tú me has enviado. O sea, para que lo reconozcan, como dicen los versículos más adelante que vamos a ver en otra clase, el cual dice así en el versículo 23, y dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea, para que Cristo pueda ser honrado entre ellos, al darse cuenta la multitud de que Cristo verdaderamente era el Hijo de Dios y por supuesto también era Dios, porque como decían en los versículos que leímos anteriores, dice, él lo querían matar no solamente por quebrantar en la ley de Dios el día sábado, sino porque se hizo igual a Dios. Y aquí él les demuestra que verdaderamente él era exactamente igual a Dios. Y nosotros, le digo yo, le damos gracias a Dios porque el Señor nos muestra en la Escritura que Cristo verdaderamente, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios y Él tiene tanto el poder para darle vida a los muertos, como también para decidir a quién le da vida y también para decidir cuándo le da la vida a esas personas que Él quiere utilizar para la gloria de su nombre. Ahora bien, yo quisiera compartirles esta reflexión. Si Dios utilizó hasta los huesos de un muerto, perdón, en este caso hablando de Eliseo, si Dios utilizó hasta los huesos de un muerto, con mucha más razón nos puede dar vida en Cristo Jesús, quien no está muerto como Eliseo, sino que resucitó al tercer día. La Biblia nos muestra que Eliseo estaba ahí. Ya había pasado buen tiempo, porque ya ahí ya no existía el cuerpo completo, sino que existían los huesos solamente de Eliseo. Así que Eliseo, aún estando muerto, el Señor utilizó sus huesos para darle vida a una persona. Pues con más razón, hoy en día, el Señor en Cristo Jesús puede darnos vida a todos y a cada uno de aquellos que nos encontramos en este momento, a los que se encontraron desde Jesús hasta acá y de los que se encontrarán de aquí en adelante hasta que el Señor venga o hasta que el planeta, como pudiéramos decirlo así, desaparezca por completo y no hay nadie más que nazca en esta tierra. Pues le digo, si Dios utilizó incluso a los huesos de un muerto, con más razón nos puede dar vida en Cristo Jesús, el cual no está muerto, como algunos dicen por ahí, sino que Él verdaderamente ha resucitado y que al final de cuentas Él tiene la última palabra, como Él mismo lo dice. Dice, a los que yo quiero, así como el Padre le da vida a los muertos, los levanta y les da vida, así también yo a los que yo quiero les doy vida. Y también nos muestra que en el momento en que en Él quiera, Él les da la vida, así sea que haya muerto instantáneamente y ahí lo levanta, que haya muerto, como nos le digo, nosotros hemos escuchado testimonios tremendos acerca de eso, personas atropelladas al instante y luego viene un varón de una persona que clama y le pide al Señor que en su misericordia lo salve, el niño, la persona vuelve a vivir, pues así mismo el Señor en su debido tiempo, a como Él quiere, le da vida, sea que haya pasado un día, sea que haya pasado dos, como nosotros vemos testimonios de personas que después de 3, de 4 horas, de un día de muertos, vuelven a la vida, pues el Señor tiene, en otras palabras, la última palabra. Él decide verdaderamente a quién le va a dar la vida y cuándo le va a dar la vida, cómo le va a dar la vida, pero que ese decreto le pertenece a Dios. Nosotros pudiéramos hoy recibir la noticia más trágica de nuestra vida. Pudiéramos recibir que tal vez nosotros o un ser querido nuestro le queda poco tiempo de vida. Pudiéramos decir
que el doctor le da esa gran mala noticia y decirle, ¿sabes qué? Lo lamento, te quedan 3 días, 3 meses, 3 horas de vida. Haz lo que te plazca. O incluso llama a los familiares y le dice, ¿sabes qué? Vengan a visitar a su enfermo porque le queda poco tiempo de vida. Disfruten al máximo, no le traigan dolor, angustia ni malos recuerdos. Disfruten al máximo con él porque se les va a ir en tal fecha. Y las personas con el profundo dolor en su corazón van y visitan a su enfermo. Pero la Biblia nos muestra que es el Señor quien determina tanto la vida como la muerte. Sea hoy, sea mañana, sea al instante, el Señor tiene la potestad y el poder para dar vida al ser humano. Obviamente la Biblia nos muestra que Él también es quien la quita, pero hay momentos donde Dios ha determinado en su palabra quitarle la vida a alguien por su mala vida, por haberse alejado de Dios, por sus pecados, y estas personas, en este caso estamos hablando de un rey, donde la Biblia nos narra que él se volteó su rostro y clamó al Señor y le dijo, acuérdate de las cosas que he hecho delante de ti. Entonces el Señor en su misericordia manda decirle una vez más de que tiene, ahora ya no va a irse pronto, sino que le daría 15 años más de vida. O sea, en otras palabras, aunque nosotros creamos a las palabras de estos doctores que dicen que le quedan poco tiempo de vida, el Señor determina si esa persona verdaderamente se va a ir de este mundo o no se va. Y si nosotros lo sabemos, y en este caso estamos hablando que nosotros somos los afectados, que estamos pronto a irnos, y nosotros conocemos esta parte de la Escritura, que el Señor tiene misericordia y da vida, nosotros debemos declamar, rendirnos al Señor, pedirle misericordia para que Él nos dé la vida una vez más. Si en grado caso nuestra muerte es por causa de nuestros pecados o de nuestra maldad y de nuestra injusticia, el Señor en su misericordia nos daría una vez más en Cristo Jesús. Como les digo, el Señor tiene la última palabra. Así sea una persona, incluso un ser querido, clamemos al Señor por ese ser querido para que en su misericordia pueda darle vida una vez más. Y el Señor es misericordioso para darle vida si así le place. Como nosotros pudimos ver en los versículos de hoy, si el Señor en su tiempo antiguo les dio vida a las personas, aún hasta después de muertos, no digamos hoy en día que Cristo Jesús está resucitado y como dice el libro de los Hechos, está a la diestra de Dios. Pues como les digo, el Señor tiene la última palabra sobre nuestra vida en esta tierra. Y no digamos solamente a las personas que han sido desahuciadas, en este caso en los hospitales, sino que también vemos ejemplos donde Dios ha hecho un milagro extraordinario en las personas que han sido condenadas a muerte, donde ellos por su maldad, por su destrucción que hicieron en la tierra, fueron juzgados en una corte y al final de cuentas le dijeron, tú te mereces la muerte. El Señor ha obrado milagrosamente y los ha librado de esa muerte cuando estas personas han clamado a Dios por misericordia, se han rendido a Él y entonces han venido a los pies de Cristo y vivido para Él el tiempo que le han dado en la cárcel, pero que finalmente el Señor decide darles más tiempo de vida cuando ya el ser humano había determinado que esa persona no viviría más. Y al mismo tiempo conocemos de testimonios que incluso se han visto a través de documentales de personas que ni siquiera son cristianas, de personas que al final de cuentas ellos cayeron en la cárcel por su maldad, por haber matado y asesinado brutalmente a otras personas. Y después, al final de cuentas, ellos vienen a conocer del Señor en la cárcel, se rinden a Él, viven para Él, viven entonces felices y alegres porque saben que la vida no solamente es física aquí en Cristo Jesús, sino que también hay una vida espiritual a la cual partiremos. Y en ese documental que yo vi, daban testimonio aún los policías incrédulos, o sea, no creían lo que habían sucedido, que esa muchacha cuando entró con una actitud y un carácter tremendo, que era insoportable,
pero que después era la mujer más dulce que se encontraba en todo aquel plantel de la policía y que al final de cuentas daban testimonio, perdón, le daban testimonio que cuando llegó el último momento de su vida, que ya la tenían atada para inyectarle, para darles esas inyecciones con las que le quitarían la vida, ella lloraba, pero no de tristeza, sino que lloraba de alegría, porque sabía que después de esos momentos verían a nuestro Señor, vería a nuestro Salvador, estaría en la presencia de Dios por la eternidad. Allí el Señor no la libró, pero vemos que la vida que habla el Señor Jesucristo no solamente depende de la vida física en esta tierra, sino de la vida espiritual donde pasaremos la eternidad con nuestro Dios. Y le digo, pasemos la página por favor. Le digo, también podemos ver casos extremos, en este caso en particular, de personas que han sido secuestradas a través de los años, ¿no? Donde al final de cuentas lo secuestran y le dicen que si no dan el pago del rescate terminarán matándolo. Y Dios en su misericordia logra que esas personas logren salir con vida de esos lugares donde están secuestrados. Y no digamos aquellas que han sido asaltadas y que en un momento oportuno les tiran de balazos con la pistola en la cabeza, pero que al final de cuentas nunca sale la bala de la pistola. Nuestro Dios, el dador de vida, Él vive y reina para siempre. Él no está muerto, sino que verdaderamente ha resucitado y está a la diestra de Dios para clamar e interceder por nosotros, como dice la Escritura, y dar vida a todos los que Él quiere, en el momento que Él quiere y de la manera que Él quiere. Gloria al Señor. Les pido unas disculpas por mis sentimientos. Pero con esto, una vez más, quisiera dejarlos con la pregunta del millón, la cual dice así: ¿tienes tú en tu vida el dador de la vida? ¿O todavía vives pensando que en tus manos y en las manos de los demás se encuentra la solución a todos tus problemas? ¿Qué hay en tu vida? ¿Está verdaderamente el dador de la vida? ¿O todavía sigues viviendo, luchando y esforzándote, creyendo que todo está en tus manos? Si en realidad, en este caso en particular, crees que el dador de la vida vive en ti, amén, gloria al Señor. Pero si no es así, permíteme invitarte a que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador para que Él venga a darte vida y vida en abundancia. Como dice la Escritura, y lo vamos a ver más adelante, hablamos de una vida espiritual que no se puede pagar ni con todo el dinero que exista en este mundo. Así que sé que se nos ha pasado el tiempo, les ruego una disculpa por el tiempo pasado, pero quiero que le demos gracias a Dios en este caso en particular por todos y cada uno de aquellos que ya el Señor nos ha dado vida y que le demos gracias a Dios también por aquellos a los que el Señor les dará vida en un futuro, de entre los cuales no sabemos si serán nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos o algún pariente cercano, pero que el Señor en su misericordia se dignará de darle vida para la gloria de su nombre. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra y tu verdad. Permite que todos y cada uno de nosotros entendamos y comprendamos que tú tienes la última palabra, Señor. Que todas esas noticias trágicas que vienen a nuestra vida, nosotros podemos ponerlas a tus pies, rendirlas a ti, clamar a ti por misericordia, para que tú en tu misericordia te dignes en dar vida tanto a nosotros mismos en nuestros últimos días de enfermedad o incluso en aquellos que son queridos nuestros, amigos y familiares a quienes nosotros te clamamos para que tú puedas darle vida, Señor, y vida en abundancia. Si te place, no solamente vida en esta tierra, sino que también vida, Señor, después de ella. Porque sabemos a través de tu palabra
que tú no te limitas a darle vida al ser humano en esta tierra y dejarlo por ahí a ver qué sucede, qué pasa y al final de cuentas muere sin Cristo, sino que tú permites en tu misericordia que las personas entiendan que eres tú el que les has dado la vida y terminan rindiéndose a ti, como podemos ver muchísimos testimonios de cómo tú has obrado grandiosamente en la vida de las personas. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque tú eres maravilloso, eres bueno, Señor, eres tardo para la ira y grande en misericordia. Te pedimos y te suplicamos, Señor, que nos sigas bendiciendo en el resto de la semana y que seas tú siempre obrando en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, por esta tarde. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por su misericordia en nuestras vidas. Permita el Señor que tengan una semana placentera y que si en grado caso hay momentos de angustia en ustedes en esta semana, que no se olviden, recuerden, clamemos al Señor por misericordia y permita el Señor que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, repose sobre todos y cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Reciban de nosotros un fuerte y un caluroso abrazo y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Así que muchas gracias por permitirnos estar con ustedes en esta noche. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta pronto.